Bueno, buenas noches. Mi nombre es Gina Luz Domínguez Sierra. Soy estudiante de la maestría de Derecho de Empresa. Vengo a presentar un trabajo de la materia de Derecho de la Competencia, que nos habla del tema de la protección de la libre competencia. Un análisis jurídico del proceso de selección número 144 del 2024 de Ecopetrol. Bueno, en esta presentación analizaré jurídicamente el caso planteado sobre una posible infracción al régimen colombiano de la protección de la libre competencia económica, a partir de los hechos investigados por la Superintendencia de Industria y Comercio respecto al proceso de selección número 144 de 2024 adelantado por Ecopetrol. En el análisis desarrollado conforme al artículo 333 de la Constitución Política, la Ley 155 de 1959 y el decreto 2153 de 1992, con el propósito de establecer si existieron acuerdos restrictivos de la competencia, quiénes serían los responsables y si las actuaciones adelantadas por la SIC respetan el debido proceso. Entonces, tenemos el problema jurídico. Entonces, el primer aspecto consiste en identificar el problema jurídico. En mi criterio, el caso plantea tres interrogantes fundamentales. Primero, determinar si la conducta desplegada por algunos agentes económicos constituye un acuerdo restrictivo de la competencia prohibido por el ordenamiento jurídico colombiano. Segundo, establecer si Ecopetrol o alguno de sus funcionarios actuó como facilitador de una práctica anticompetitiva mediante el suministro de información privilegiada relacionada con el proceso contractual. Y finalmente, corresponde analizar si las actuaciones investigadas adelantadas por la Superintendencia de Industria y Comercio respetan las garantías del debido proceso y los límites de sus facultades administrativas. Estos serían los tres interrogantes que constituyen el eje central del análisis jurídico de este caso. Entonces tenemos la normativa aplicable para el caso. Hablamos del artículo 333 de la Constitución Política, el artículo 1, ley 155/1959, el artículo 47 y siguientes decretos 2153 de 1992. Entonces, el régimen colombiano de protección de la competencia tiene fundamento constitucional, como lo había dicho, y menciona el artículo 333 de la Constitución Política, disposición que reconoce la libre competencia como un derecho colectivo y ordena al Estado impedir cualquier restricción de la libertad económica y evitar los abusos derivados de la posición dominante. En el desarrollo de este mandato constitucional, el artículo primero de la ley 155 de 1959 establece una prohibición general respecto de todos acuerdos o convenios cuyo objeto o efecto sea limitar la libre competencia. De manera complementaria del decreto 2159 de 1992 desarrolla el régimen de protección de la competencia, particularmente en el artículo 47 tipifica los acuerdos anticompetitivos, mientras en los artículos 48 y 50 regulan los actos contrarios a la libre competencia y el abuso de la posición dominante. En consecuencia, en estas disposiciones constituye un marco jurídico aplicable a resolver este caso. Análisis de la conducta. Entonces, existe una conducta anticompetitiva. Del análisis de los hechos, yo considero que sí existe elementos suficientes para iniciar una investigación por una posible práctica colusoria. En efecto, la evidencia recaudada muestra de que
3 de los 4 agentes económicos mantenían comunicación permanente e intercambiaban información antes de participar en el mismo proceso de selección adelantado por Ecopetrol. Desde la perspectiva del derecho de la competencia, la simple existencia de las comunicaciones entre los competidores no constituye por sí sola una infracción. Sin embargo, cuando dichas comunicaciones tienen como finalidad coordinar estrategias competitivas o intercambiar información sensible que pueda afectar la independencia comercial de los participantes, se configura un indicio relevante del acuerdo restrictivo de la competencia. En consecuencia, la conducta descrita podría adelantarse a las hipótesis previstas en el artículo 47 del decreto 2153 de 1992. Al evidenciar una posible concertación entre los competidores destinada a afectar un proceso de contratación. Bueno, responsabilidad de cada actor. Respecto de la responsabilidad de los distintos intervinientes, considero necesario diferenciar cada situación. Los 3 agentes económicos que mantuvieron comunicación permanente podían responder administrativamente si durante la investigación se demuestra que dicha coordinación tuvo como objeto restringir la competencia dentro del proceso contractual. Frente al cuarto agente, no existen elementos que permitan concluir que participó en esa concertación específica, pues en el expediente indica que no mantuvo contacto con los demás competidores. Sin embargo, si aparecen indicios relacionados con los posibles intercambios de información respecto al proceso adelantado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, situación que eventualmente podría dar lugar a una investigación independiente. En cuanto a Ecopetrol, su responsabilidad dependerá de que se logre demostrar que alguno de sus funcionarios suministró información privilegiada sobre supuestos, sobre el presupuesto o el cronograma del proceso de selección con el propósito de favorecer determinados oferentes. En este evento podría configurarse la figura de facilitador de una práctica anticompetitiva. Mercado relevante y la posición de dominio. En relación con el mercado relevante, el producto objeto del análisis corresponde a la comercialización de los computadores y equipos tecnológicos destinados al proceso de contratación institucional. Geográficamente, el mercado comprende el territorio colombiano y específicamente los procesos de contratación desarrollados por las entidades públicas o empresas estatales. No obstante, considero que el presente caso no exige un análisis profundo sobre la posición de dominio, puesto que los hechos investigados no corresponden a un abuso unilateral del mercado, sino a una posible coordinación horizontal entre los competidores. En otras palabras, el problema jurídico gira alrededor del acuerdo restrictivo de la competencia y no un abuso de posición dominante regulado por el artículo 50 del decreto 2153 de 1992. Bueno. Legalidad de las actuaciones de la SIC. Frente a las nulidades planteadas por los investigadores, considero que ninguna
de ellas tiene vocación de prosperidad de manera automática. En primer lugar, las visitas administrativas practicadas por la Superintendencia de Industria y Comercio hacen parte de sus facultades legales de inspección, vigilancia y control, razón por la cual no requieren en principio autorización judicial, ya que no constituyen interceptaciones penales, sino actuaciones administrativas destinadas a verificar el cumplimiento del régimen de la competencia. En segundo lugar, la alegada nulidad de la declaración rendida por el presidente de Ecopetrol tampoco resulta procedente por el solo hecho de invocar el artículo 195 del Código General de Proceso, puesto que la actuación corresponde a un procedimiento administrativo especial que posee reglas probatorias propias. Finalmente, respecto a la información relacionada con el ICBF, será necesario verificar si su obtención se encontraba comprendida dentro del objeto de la visita administrativa. Si la información fue obtenida dentro del ámbito autorizado por la credencial de inspección, podrá ser utilizada válidamente. De lo contrario, corresponderá valorar una posible exclusión probatoria. Conclusiones de este caso. Bueno, como conclusión, considero que los hechos narrados permiten inferir la existencia de indicios suficientes para entrar una investigación administrativa por una posible práctica colusoria entre tres agentes económicos participantes en el proceso de selección. Asimismo, Ecopetrol podría asumir responsabilidad como facilitador únicamente si durante la investigación se acredita que suministró información estratégica que alteró las condiciones de la competencia entre los oferentes. Desde la perspectiva, no encuentro elementos que permitan afirmar la existencia de abuso de la posición dominante, razón por la cual el caso debe analizarse exclusivamente desde el régimen de acuerdos restrictivos de la competencia. Finalmente, estimo que las actuaciones adelantadas por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustan en principio a las facultades del ordenamiento jurídico y le atribuye para investigar conductas que pueden afectar a la libre competencia económica sin perjuicio del control judicial posterior sobre la legalidad de las pruebas obtenidas. Entonces, existen evidencias suficientes para investigar un acuerdo restrictivo. Los tres agentes podrían responder por prácticas colusorias. Ecopetrol podría responder como facilitador si se demuestra la entrega de la información privilegiada y no existen elementos para hablar del abuso de posición dominante. Muchas gracias, profesora, por atenderme y escuchar mi video.